bienvenido a nuestro servicio dominical y gracias por estar con nosotros. Guárdanos un espacio ahí para sentarnos durante el mensaje de Ray. Gracias una vez más por seguirnos en las redes sociales. Es importante que nos sigan buscando ahí, que se sigan registrando o seguirnos en Facebook e Instagram, porque tenemos unos eventos que vienen en las próximas semanas y vamos a tener que usar esas vías para registrarnos. Tenemos un excelente mensaje ahora de parte de nuestro pastor Ray y una buena adoración de parte del equipo. Así que preparémonos y nos vemos después del mensaje. Eres tan hermoso, Padre, eres tan hermoso en todo lo que haces. En cada paso que damos, tú estás presente, Padre. En cada día que nos despertamos, nos das aliento de vida, Padre. Eres hermoso, eres grande, eres omnipotente, Padre, sí, y te alabamos hoy. Recibe nuestra alabanza, Padre. Amén. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No te importó el precio, te entregaste en mi lugar. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, por toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él.
hoy mismo, esta mañana, me levanté para encontrarme a un niño de 6 años celebrando su cumpleaños. Mi hijo Jonah nació hace 6 años y hoy nos levantamos con todo ánimo para darle sus regalos, para celebrarlo, para abrazarlo, besarlo, recordarle que lo amamos. Y mientras me preparaba para este día, para su cumpleaños, mientras en los días pasados, es más, en las semanas pasadas, en los meses pasados, él ha estado hablando acerca de qué va a pasar en su cumpleaños, cuáles regalos le vamos a dar, qué vamos a hacer ese día. Mientras meditaba en todas las conversaciones que tenía con un niño de 5 años yendo a 6, con toda la ilusión, con toda la alegría, también he estado meditando en el valor de la vida. El valor que esta vida tiene para todos nosotros, especialmente cuando tenemos hijos. Si usted está conmigo, si usted tiene hijos, si usted escucha lo que estoy diciendo, cuando uno tiene hijos, el valor de la vida toma otro nivel. ¿No es cierto? Y mientras pensaba en Jonah, en lo maravilloso que es tenerlo como hijo, hacerme su amigo, su compañero de juegos para patear la bola o solamente sentarnos a jugar videojuegos. Pienso en el valor que cada uno de nosotros le pone a su vida a través de los años y cómo eso se va intensificando. Y yo creo que esa fue una de las cosas que quise darle. Ese es uno de los legados que quiero dejarle a Jonah, que su vida es valiosa. Porque nacemos, nos desarrollamos, crecemos, aprendemos y nuestra vida va adquiriendo diferentes valores. Es más, a veces le ponemos el valor a la vida por nuestra dignidad, por el lugar donde nacimos, por nuestros valores, por nuestros principios. Y entonces la vida empieza a conformarse en algo súper valioso, en algo que no tiene precio, en realidad. Y entonces fue cuando me encontré con estas palabras de Jesús en Juan 12, versículo 25. Y es Jesús diciendo, el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Y es ahí donde me pregunto, entonces, ¿dónde está el valor de la vida? ¿Quién es específicamente que dice que mi vida es valiosa? ¿Qué es lo que le da valor a mi vida? ¿Qué es lo que le da valor a la vida de todas las personas que vivimos en este mundo? Hoy, al acercarnos al texto de Hechos capítulo 20, yo creo que vamos a tener algunas respuestas a esta pregunta. Y si usted es una de esas personas que ha estado preguntándose a través de esta pandemia, a través de este año tan loco y tan atiborrado de cambios y de cosas inesperadas, si usted es una de esas personas que ha estado pensando, ¿dónde está el valor de mi vida? ¿Qué significado tiene el estar vivo? ¿A quién le importo? Quizás lo que la palabra de Dios tiene para usted hoy va a ser importante. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros a través de estos meses de incertidumbre y estos meses de pandemia. Oramos para que el Señor esté con cada una de las personas que ha sido afectada directamente por el virus, pero también aquellos de nosotros que hemos sido afectados indirectamente por el virus. Tenemos personas en nuestra congregación que han estado afectadas físicamente. Estamos orando por cada uno de ustedes. Algunos de nuestra congregación han sido afectados económicamente. Estamos orando por ustedes. Algunos han sido afectados emocionalmente, en términos de familia, en sus relaciones. Estamos orando por ustedes y también queremos acompañarlos. Hoy esperamos que la palabra del Señor sea como ungüento, como un aceite que cae sobre la herida para sanarla, para hacernos no solamente sentir
mejor, sino para ser mejores, para hacer que nuestra vida tenga un significado más valioso. Y de eso vamos a hablar hoy, del valor de nuestra vida. Hechos capítulo 20. Acompáñennos en su Biblia de papel, en su aparato electrónico, en donde esté, sentado, acostado, manejando. Esperamos que la lectura de la palabra de Dios nos abra la mente. Abra su mente, porque la palabra de Dios no le va a hablar a usted, no va a ser aplicada a su corazón o a su mente si usted no está dispuesto. Hay que preparar el camino. Prepare el camino en este momento. Dígale al Señor, Señor, queremos preparar nuestro corazón, abrir nuestra mente y dejar que tú hables y puedas escribir en las páginas que hemos dedicado para ti en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hechos capítulo 20. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. ¿Cuál alboroto? El alboroto de la semana pasada, el de Éfeso, el de los que estaban haciendo las figurillas de la diosa Artemisa y dijeron, no, Pablo está hablando en contra de nosotros, no queremos que este tipo nos reduzca las ventas de nuestras artesanías religiosas. Ese es el alboroto. Pablo no se pudo ir de ese lugar, no se podía ir de Éfeso sin una última demostración de su amor por ellos. Y es animarlos, los llama para hablar con ellos y los anima. Y esto todo ocurre cuando cesó el alboroto, cuando paró el alboroto. ¿Cuál es el alboroto que hay en su vida? La semana pasada lo pregunté. Ahora, ¿qué ha pasado si su alboroto ya acabó? Si su tormenta ya pasó. ¿Qué es lo que ha pasado después de eso? Cuando terminó el alboroto en su vida, cuando terminó la frustración, cuando terminó el pleito que tenía con alguna persona, cuando terminó su situación financiera, cuando ahora ya sí tiene empleo, cuando no tenía, ¿qué pasó después? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué aprendiste a hacer diferente? ¿A quién has animado a través de eso? ¿Qué es lo que te ha dado Dios para que tú le des a otro a través de esa situación? En fin, podríamos predicar acerca de ese versículo, pero no me voy a quedar ahí. Tenemos un capítulo completo para ir y leer. Versículo 2. Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, estaba a punto de embarcarse para Siria. Cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. O sea, decide regresar por tierra, no embarcarse para ir por agua. Tal vez el plan haya sido atacarlo a bordo del barco que quería abordar para cruzar. Entonces, por eso, dejó los planes para ir en barco y se fue por tierra, porque ese barco posiblemente estaba lleno de peregrinos judíos que iban a celebrar la Pascua o el Pentecostés a Jerusalén. En fin, versículo 4, lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Así es, mamás que están esperando bebés, ahí tienen un ramillete de nombres para escoger, para que le pongan a sus bebés que vienen de camino. Vamos a centrarnos en 2 nombres, de todo este ramillete de nombres interesantes. Aristarco es un nombre relacionado con la aristocracia. Era un nombre de la realeza. Era posiblemente alguien que tenía mucho dinero y que estaba dentro del grupo de los discípulos. Pero después del nombre de Aristarco, nos dicen que viene Segundo. Segundo era un nombre de esclavo. Interesantemente, a los esclavos en la época no se les ponía nombre. Perdían todos los derechos. No tenían ningún tipo de derecho en la sociedad, como seres humanos, 0. Perdían todo, hasta su nombre. Entonces, en la casa donde servían como esclavos, los nombraban primero, segundo, tercero. Y ese era el nombre que tenían. Posiblemente ese era el nombre
de segundo, y no solamente demostraba su nombre o que era un esclavo, pero también demostraba su rango. Era el segundo en la clase, en la casa donde servía. Me encanta porque lo que nos está diciendo el texto es que hay cristianos de todo tipo que sirven al Señor, de clase alta, de clase baja, esclavos, realeza, ah, predicadores del Evangelio, misioneros, gente como Pablo, que era un fariseo. De todo hay en el reino de los cielos. ¿Dónde calza usted? No importa cuál es la categoría. Lo que importa es que es parte del reino de los cielos. Estos, dice el versículo 5, se adelantaron y nos esperaron en Troas. Este es Lucas escribiendo, recuerden. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Y aquí da un relato de lo que está pasando. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Es importante parar aquí y decir, esta es una de las primeras ocasiones en que el Nuevo Testamento nos dice que el primer día de la semana es el día apartado para reunirse y hacer un servicio como iglesia, para reunirse como congregación, que es lo que todavía hoy hacemos en la mayoría de iglesias en el mundo, el primer día de la semana, el domingo. Nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Hey, gente, aquí es un buen paréntesis para decirles, estén contentos. Nosotros les damos sermones de menos de 1 hora. Pablo, quién sabe a qué hora comenzó y se fue hasta la medianoche. Pero escuchen lo que pasa. Eso es muy interesante. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. ¿Por qué nos dice que habían lámparas? Ya les voy a decir por qué. Un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Ven, es ahí donde yo creo que este texto de la Biblia es un texto de ánimo para su pastor, para mí. Porque si usted se duerme escuchando mi sermón, ya no me importa tanto, porque la gente hasta se dormía escuchando a Pablo. Entonces está bien si se duerme. Lo bueno con el video, déjeme decirle, es que usted se puede dormir y se despierta después de, no sé, un par de minutos de estar dormido y puede devolverse y puede escuchar otra vez lo que estoy diciendo. Hey, me encanta eso. ¿Por qué se durmió Éutico? No solamente por la largura del sermón de Pablo, yo creo, pero también por las lámparas, el aceite quemando en las lámparas, el humo del aceite o el olor del aceite quemado pudo haber sido un tipo de narcótico para el pobre de Éutico, que estaba cansado y se durmió en el discurso de Pablo. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó del 3er piso. Recuerden que estaba dormido en la ventana, posiblemente en el borde de la ventana. Se cayó desde el 3er piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer. O sea, la muerte del tipo y la resurrección no fue suficiente. Pablo siguió hablando. Y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Me encanta cómo Pablo hace una mímica de lo que Jesús hace algunas veces cuando está sanando personas. Se echa sobre ellos o ora sobre ellos y dice, no se alarmen, tranquilos. Él solo está dormido. ¿Recuerdan Jesús con la niña, la hija de Jairo? No se alarmen, solamente está dormida. Nosotros por nuestra parte, versículo 13, sigue diciendo Lucas, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Recuerden lo que dijimos antes. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo
a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia. Obviamente no quería quedarse ahí de nuevo porque había salido de Éfeso no hacía mucho tiempo. Si sabían que estaba regresando, lo iban a atiborrar con bienvenidas, preguntas, etc. Porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Lo que hace Lucas es que nos está dando una bitácora, como un relato de lo que estaba pasando en ese momento. Nos da contexto. Entendemos qué es lo que está ocurriendo cuando nos dice eso. Cuando nos hablan de lugares, de personas, de recorridos, de detalles, eso nos da una idea de qué está ocurriendo realmente en esa historia. Es una realidad del viaje. Nos está poniendo el viaje en términos reales. Y yo me pregunto si alguno de nosotros guardamos una bitácora de vida. Usted está escribiendo acerca de su caminar con Cristo, acerca del camino con el Señor. Está haciendo un relato en su vida para que sus hijos, para que usted mismo pueda leerlo en el futuro. A veces algunos de nosotros, no todos, pero a veces es bueno tener un diario para escribir lo que Dios nos está hablando. Lo he dicho muchas veces, escribir es una práctica sumamente positiva para la vida de un cristiano, porque nos ayuda a recordar. La Biblia siempre nos dice, recuerden. ¿Cómo vamos a recordar si no está escrito? Este es el más grande ejemplo de recordación. Las palabras de Cristo, las palabras de Dios están recordadas en un libro. Si usted puede hacerlo, si usted quiere disciplinarse para recordar correctamente, escriba. Se lo aconsejo. Y estas son del versículo 17, en adelante, estas son las últimas lecciones que Pablo le va a dar a sus queridos amigos de Éfeso, a sus queridos discípulos, hermanos de Éfeso, porque no va a volver más allí. Ya no va a estar con ellos nunca más. No los va a volver a ver. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado para predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a griegos. Les he instado a convertirse a Dios y a crecer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. La semana pasada hablamos de que si la iglesia no está dispuesta a tener conflictos, a tener confrontaciones, posiblemente el evangelio que está predicando no es el evangelio de Cristo. Pablo sabe lo que va a pasar, porque el mundo siempre va a ir en contra del evangelio de Cristo. Sin embargo, versículo 24, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y aquí está la frase que va a encerrar, que va a darle marco a nuestro sermón de hoy. Él dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Y algunos de nosotros posiblemente tenemos esa consideración, pero de la manera incorrecta. Pablo está enfocado en la manera correcta de ver su vida para entenderla con base en el Evangelio, para entenderla con base en el reino de Dios. Mi vida carece de valor porque mi valor está en algo más supremo, que es el servicio al cual me ha encomendado el Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí tenemos nuestro primer punto para hoy, porque el valor de la vida se define en integridad más que en derechos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pablo les dice 2 veces, ustedes saben lo que he hecho, ustedes saben cómo me he comportado, ustedes saben que he compartido el evangelio con todos ustedes, ustedes conocen
saben porque me conocen, porque hemos tenido una relación de por medio. Hay una relación personal. Él no era una persona en un lugar y otra persona en otro lugar. Ellos sabían exactamente quién era Pablo. Y aquí es donde me nace la pregunta. ¿La gente sabe exactamente quién eres tú en todo lugar? ¿O solamente le das a conocer partes de ti a diferentes personas? Es más, aquí es donde está el asunto de la integridad, porque la integridad es ser la misma persona en todo lugar donde estamos, no importa la situación. ¿Cuánto te conoce la gente que está alrededor tuyo? ¿Te conocen lo suficiente como para decir o dar testimonio de que eres el mismo en todas las ocasiones? Ahora, no quiero decir que toda la gente va a saber exactamente las mismas cosas de nosotros, porque es imposible. Toda la gente tiene una percepción diferente de todas las personas que conocen. Eso es imposible. Pero en general, la gente podría decir, esta persona, tú, eres la misma persona, tienes los mismos valores, te comportas de la misma manera, hablas de la misma manera, tratas a los demás de la misma manera en todos los lugares donde estás. Déjeme decirle esto, integridad no es algo que tenemos que demostrarle a otros. Integridad es más bien cómo nos comportamos cuando no estamos con otros. Y muchas veces creemos que la integridad es algo que tenemos que demostrar. Miren, tengo que demostrar que soy íntegro, tengo que demostrar que soy esta persona siempre. Al contrario, la integridad se lleva a cabo cuando estás en soledad, cuando no estás con otros. Pablo supo escoger sus palabras y sus acciones de acuerdo a sus principios y no de acuerdo a su ganancia personal. Él no estaba ahí para caerle bien a la gente. Pablo estaba ahí para demostrar que Dios había cambiado su vida, que Jesús había hecho una nueva persona de él y que esa persona era la misma en todo lugar donde estaba. Y es que cuando somos íntegros, gente, no tenemos nada que esconder, porque somos la misma persona en todo lugar. Y eso me hace preguntarme, ¿qué has tenido que esconder para que algunas personas no conozcan algo de ti? ¿Has tenido que esconder algunos mensajes de texto en tu teléfono? ¿Has tenido que esconder tu teléfono? ¿Has tenido que esconder algunas conversaciones y hablar en privado? ¿Qué es lo que frecuentemente tienes que esconder para que la gente no se dé cuenta de ello? Eso no te hace alguien íntegro. La integridad te deja hacer las cosas completamente libre. Es transparencia contigo mismo. Ni siquiera con las otras personas, es contigo mismo, sabiendo que puedes tener la libertad de tener puertas abiertas, ventanas abiertas y la gente te conoce completamente. Segunda de Corintios 8:21 dice, procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. En todo momento hacemos lo que es correcto. Integridad es hacer lo correcto aunque no estés delante de las personas. Es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Eso es integridad. La integridad de Pablo lo hizo ganar amigos, lo hizo ganar buenas relaciones, no lo hizo ganar derechos. Y es ahí de donde viene el título de este punto. El derecho a la vida o el valor de la vida está en la integridad, no en los derechos, porque muchas veces creemos que tenemos derecho de ser entendidos, de ser aceptados, de ser tratados bien, en lugar de tener la capacidad de ser personas íntegras. En estos días, mis derechos son los que dan valor a mi vida. Usted sabe. La gente está constantemente pensando, estos son mis derechos, y van a las cortes y hacen todo tipo de aspavientos y alborotos por sus propios derechos, y los derechos son los que le dan valor a su vida. Aunque no haya consistencia entre lo que digan y lo que hagan. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien así? Yo sé, la mayoría tenemos la tentación de decir, sí, yo conozco a tal y a tal otra persona, pero no, haga una retrospección. Mírese a usted en el espejo. Pablo tenía esa consistencia y se la pasaba a los demás. Era contagiosa. Proverbios 27 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Esto fue lo que hizo Pablo.
dio su ejemplo. Se reúne con los ancianos, por última vez, con los líderes de la iglesia de Éfeso, para despedirse de ellos y decirles, ustedes saben quién soy yo. Es por eso que déjenme darles los últimos consejos, las últimas cosas que quiero decirles antes de no poder verlos nunca más. Ahora, él no se reúne con ellos porque él es el líder, el mero mero, el gran hombre de Dios, el gran misionero. Él no tiene un título para reunirse con ellos más que soy su amigo. Ustedes me conocen, ustedes saben. Y eso me hace preguntarme, ¿por qué valoramos nuestra vida? ¿Por nuestros derechos adquiridos? Usted sabe, hay marchas de derechos en todo el mundo siempre, especialmente en estos días pandémicos y de política. Hay marchas en todos los lugares reclamando los derechos por el color de piel, los derechos por el tipo de partido político que sigo, los derechos por la identificación sexual, los derechos porque soy hombre, mujer, de género, los derechos que tienen los animales. Estamos luchando por el valor de nuestra vida basados en los derechos que tenemos, en lugar de basarlo en la integridad de nuestra vida. Los derechos te son dados o quitados, porque haces lo correcto o haces lo incorrecto. En cambio, la integridad viene de Dios. Y la integridad es solamente ser la misma persona delante de Dios. ¿Qué le da valor a tu vida? ¿Lo que el mundo dice que puedes hacer? ¿O lo que Dios te ha dado para hacer? El valor de la vida se define por integridad. No se define necesariamente por los derechos que tengamos. El que es honrado en lo poco también será honrado en lo mucho, dice Jesús en Lucas 16. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Sigamos leyendo. ¿Qué está pasando con Pablo? Él sigue su discurso y dice, escuchen, versículo 25, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Esas son palabras difíciles. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Lo que está diciendo Pablo es, hey, no me culpen si alguno no creyó en Cristo, porque yo lo prediqué en todas partes. Y viene un versículo que me encanta, el versículo 28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o como pastores para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y vean el amor que demuestra Pablo por esta gente, el corazón pastoral. Él está preocupado por lo que va a pasar aún sin poder estar ahí con ellos. Y él sabe que en esta carrera de la vida cristiana hay muchos que valoran su vida por lo que son, por su título, por su posición, por el poder que tienen sobre otras personas. Y él lo está viendo, él no necesita ser profeta. Él no necesita místicamente decir, déjenme decirles la profecía que tengo para ustedes. Él solamente se los dice como amigos. Él entiende lo que está pasando. Él sabe leer los tiempos. Y lo que está diciendo es, tengan mucho cuidado, porque aún de entre ustedes van a salir personas que van a querer aprovecharse. Tengan cuidado con eso. Que les van a decir que el valor de su vida está en lo que ellos digan o en lo que ellos crean de la vida. Que el valor de su vida puede estar en otras cosas que no sea el valor que Dios les da. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante estos 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿Qué les está recordando Pablo con estas palabras? Yo claramente veo que lo que les está diciendo es el valor de su vida. Aunque la mía no tiene valor, aunque les dije que mi vida tiene poco valor, pero el valor de la vida, de su vida,
lo decide Dios. Es decidido por Dios. Los que somos hijos de Dios, valoramos lo que Dios valora. Obviamente, mi hijo valora lo que yo valoro porque yo se lo estoy pasando. Recuerden, Pablo le pasa, es contagioso esta integridad, este deseo por seguir lo que Dios, el llamado de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Si somos hijos de Dios, nos va a importar lo que a Dios le importa. Porque déjeme ponerlo de esta manera. Génesis nos dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, creados a su imagen. Entonces, Él nos valora tanto que nos dio su imagen, que nos dio su semejanza. La imagen de Dios está reflejada en cada uno de los seres humanos. Hay algo de Dios, algo del reflejo de Dios en cada persona. No los hace hijos de Dios necesariamente. Eso es una decisión particular, una decisión personal. Sin embargo, la imagen de Dios está impregnada en cada ser humano. Si Él decidió el valor de cada ser humano al poner su imagen en cada uno de nosotros, Él va a cuidarlo celosamente. Es por eso, Éxodo 20, 13 y 14, no mates, no cometas adulterio. La vida humana es sagrada. Ahora, hay mucha tela que cortar con esa frase que acabo yo de decir. Hay muchas posturas religiosas, ultra religiosas, diría yo, más que espirituales. Hay muchas posturas políticas en cuanto a eso. Y lo que la sociedad está hablando y está tratando de debatir en este momento políticamente en todo el mundo es la santidad de la vida en muchos aspectos. No nos vamos a meter en ese camino, por ese camino. No vamos a seguir ese trillo tan reducido, porque no queremos causar discordia o no queremos causar una confusión o causar más controversia con esto. Lo que estoy diciendo es que la vida del ser humano es valiosa para Dios y eso es un principio bíblico impregnado a lo largo de toda la Biblia. No mates, no cometas adulterio. Al cometer adulterio estás matando a otra persona. No odies a otra persona, le dice Jesús a sus discípulos. Cuando ustedes odian a otra persona y sienten rencor por otra persona, están como matándolo. Están cometiendo asesinato. Y aquí está la pregunta para nosotros. ¿Cómo nos estamos cuidando a nosotros mismos? ¿Qué estás haciendo para cuidarte a ti mismo? Como lo está diciendo Pablo. Tengan cuidado de sí mismos. ¿Qué estás haciendo para cuidarte emocionalmente? ¿Qué estás dejando entrar en tu corazón? ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de sentimientos estás dejando que hagan nido en tu corazón? Ahora, los seres humanos somos emocionales. Eso es imposible de dejar. Todos tenemos emociones. La cosa es qué vamos a hacer con esas emociones. Porque muchas veces cuando dejamos que esas emociones encuentren un hogar en nuestro corazón, nos pueden llegar a hacer o pensar cosas que no deberíamos. ¿Qué estás dejando entrar a tu corazón? ¿Odio, rencor, envidia? ¿O estás dejando entrar perdón, gracia, aceptación? ¿Qué tipo de emociones estás permitiendo en tu corazón? ¿Cómo te estás cuidando espiritualmente? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Existe tu relación con Dios? ¿Tienes conversaciones con Él? ¿Estás escuchando de Él a través de su palabra? Y puedes decir, no, es que es demasiado difícil. Una relación con Dios es demasiado difícil para mí. Déjeme darle un secreto. No le digan muchos. Este es un secreto gratis. Todas las relaciones son difíciles. Todas. Con tanto amor que le tengo, a pesar de tanto amor que le tengo a mis hijos, a mi esposa, nuestras relaciones muchas veces no son fáciles. Usted sabe de lo que estoy hablando. Si usted tiene familia, usted sabe de lo que estoy hablando. Si usted tiene suegra, sabe de lo que estoy hablando. Si usted tiene cuñados, usted sabe, ese tío que está un poco de la familia, las relaciones son difíciles. Las relaciones son difíciles. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿La estás cuidando?
Físicamente, ¿cómo te estás cuidando? ¿Cómo estás cuidando el templo del Espíritu Santo? ¿Estás alimentándote bien? ¿Estás cuidando lo que entra a tu cuerpo? ¿Estás cuidando lo que entra en tus ojos? ¿Estás cuidando lo que tocan tus manos? ¿Estás cuidando lo que prueba tu boca? Sí, ya viene Navidad y las fiestas. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? 1 Corintios 6:20, fuimos comprados por un precio. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. El precio pagado en la cruz del Calvario no es solamente espiritual, es también material. La semana pasada hablamos de eso. Todo es espiritual. Todo tiene una connotación espiritual. Déjenme encerrar esta parte con este salmo que refleja cuán importante es para Dios nuestra vida. Te alabo porque soy una creación admirable. Salmo 139. Tus obras son maravillosas. Esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y es Dios tomando a cargo nuestra vida aún antes de que existiera. Tengan cuidado de ustedes mismos, de esta vida tan preciosa para Dios. Pero también dice Pablo, tengan cuidado de todo el rebaño, de la gente que está alrededor de ustedes. ¿Cuál es su rebaño? ¿Cuál es la gente que usted cuida? ¿Es su familia? ¿Es la gente de su trabajo? ¿Es la gente de su barrio? ¿Es la gente de su familia extendida? ¿Sus hijos? ¿Cuál es su rebaño? ¿Cómo está cuidándolos? ¿Cómo está cuidándolos en todas estas áreas, emocional, espiritual, físico, intelectualmente? ¿Cómo está cuidándolos? Oh, y eso es otra manera de cuidarse a sí mismo y de cuidar a otros. Intelectualmente, ¿qué está entrando a tu mente? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo algo? ¿Qué están aprendiendo tus hijos? ¿Qué estás dejándolos ver por televisión? ¿Qué tipo de videojuegos están jugando? ¿Estás al tanto de qué es la lectura que están haciendo? ¿Cómo estás cuidando a la inversión más valiosa de Dios? Esta es la pregunta que encierra todo esto. ¿Cómo estás cuidando la inversión en la que Dios puso todo su valor? La vida humana. Versículo 33. Y Pablo sigue hablando con los líderes de Éfeso. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ojalá que eso fuera cierto para nosotros. Usted sabe, uy, ese pantalón, esa camisa, esa blusa, uy, ese saco, me encantaría tenerlo. Y de por sí a ella ni se le ve bonito. ¿Ok? Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Y todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Recuerden, esta era la última vez que iba a estar con ellos. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. El valor de la vida no tiene que ver con derechos, tiene más que ver con integridad. El valor de la vida lo da Dios. Él lo ha estipulado para que lo cuidemos, para que lo honremos, no solamente en nuestro cuerpo, sino con los demás que Dios nos ha puesto a cargo. Y tercera cosa es el valor de la vida se mide en servicio. La vida vale por cuánto sirves. Hay un dicho muy popular y es como un cliché. El que no sirve, no sirve. Entender la vida como algo de lo que nos podemos servir no es lo mismo que entender la vida como servir en ella para poder entenderla. Muchos de nosotros queremos servirnos de la vida. ¿Qué le voy a sacar a esta vida? ¿Qué tiene esta vida para mí? ¿Cuál es mi sueño americano, aunque estemos en otro país del mundo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? En lugar de pensar cuáles son las metas de Dios para mi vida.
Porque si Él tiene tanto cuidado de mí, que me formó desde antes de la fundación de mi propio cuerpo, antes de que se formaran mis células, si Él me conocía bien, entonces quiere decir que Él va a tener cuidado del resto de mi vida, de lo que venga por delante. Y yo no tengo que pensar en eso. Pero cuando vemos la vida para servirnos de ella, cuando entendemos la vida como algo para servirnos, en lo que nos podemos servir, entonces no vamos a poder servir para entender la vida. Y esto es lo que Pablo entendió. Él servía para poder entender la vida. ¿Y de dónde agarró esto? ¿De dónde viene este concepto? Yo creo que cuando él le escribió a los filipenses, que es otra iglesia a la cual él le escribió, él les dijo de esta manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, a su propia creación. Entonces, ¿qué hizo? Se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y es que, gente, todos queremos terminar bien la carrera de la vida, ¿no es cierto? Usted quiere terminar bien la vida, todos queremos terminar bien, todos queremos terminar en una buena posición, tener una buena vida. Esa es la meta de muchos de nosotros, tener una buena vida, vivir una vida placentera. Pero unos viven enfocados en las medallas de oro que dan la vida, en hazañas grandiosas, en la gloria momentánea de estos años que vamos a pasar durante el tiempo en la tierra. La cosa es esto, déjeme decirle, una medalla de oro es algo grandioso. Todos queremos medallas de oro. Todos queremos premios, todos queremos ganancia, todos queremos algo de riqueza. Decir, esto yo me lo gané, esta es mi medalla de oro. Las medallas de oro, una vez más, son geniales, son maravillosas, pero si usted no tiene lo suficiente con una medalla de oro, entonces usted nunca va a ser suficiente, aunque la tenga. Si no tenemos suficiente con medallas de oro, nunca vamos a ser suficientes, aunque las tengamos. No permita que su enfoque sea la medalla de oro. ¿Qué es lo que le voy a sacar a la vida? ¿Qué es lo que voy a obtener de mi tiempo durante la vida? Al contrario, más bien, ¿qué es lo que voy a dar a través de mi tiempo en la vida? Mi medalla de oro es mi servicio, en realidad. Déjeme leerle 1 Corintios 3, 4 y 6. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, otro afirma, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. ¿Por qué este versículo? Porque algunos queremos ser Pablos. Algunos queremos hacer lo que hizo Pablo. Encontramos el valor de nuestra vida en hacer todo lo que Pablo hizo para llegar a ser el gran apóstol, para llegar a ser la gran persona, el campeón espiritual. Y queremos ser como Pablo. Algunos querían ser como Apolo. ¿Recuerdan? Apolos era un ávido predicador de la palabra, apasionado y conocedor, sabía muchas cosas. Muchos quieren ser como él para llegar a ser como él. Algunos queremos encontrar el valor de nuestra vida en lo que tenemos, en las medallas de oro. Y queremos ser Aristarcos. ¿Recuerdan? Aristarco y Segundo. Aristarco, aristocracia. Queremos ser Aristarcos. Otros, al contrario, nos devaluamos lo suficiente como para creer que somos segundos. Somos como segundo. Devaluados. Platos de segunda mesa, es lo que decimos quizás en Latinoamérica. Porque alguien nos puso un nombre, porque alguien nos quitó los derechos y nos hizo esclavos.
La cosa es esto, ninguno de ellos, ni Apolos, ni Pablo, ni Aristarco, ni Segundo, encontraron su valor, el valor de su vida en otra cosa que no fuera Cristo. Ese fue el valor supremo que encontraron. No era su dinero o su falta de él, no era su experiencia o su mucha preparación, era Cristo. Y es por eso que volviendo a Filipenses 2, el que leí antes, tengan ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús. Sean siervos, dejen su lugar, háganse humildes. Y Pablo mismo dice más adelante ahí en Filipenses, ¿por qué? Porque en el día de Cristo me voy a sentir satisfecho, dice él, de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Esa es la cosa, gente. Para Pablo lo importante no era el valor que tenía su vida, por lo que sabía, por lo que había adquirido durante todo su tiempo de vida, por sus riquezas. El valor que él le tenía a la vida era porque podía darla de vuelta a Cristo en sacrificio. En Romanos él lo dice, lo hemos mencionado muchas veces, una vida, un sacrificio vivo, santo y agradable. Y es por eso que, número 4 y último, el valor de la vida está en la verdad. Y eso me lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que hace valorar tu vida? ¿Lo que tienes o no? ¿Lo que sabes o no? ¿Lo que has logrado o lo que no has logrado? ¿Qué es lo que le da valor a tu vida? Para Jesús estaba muy claro. Lo que le da valor a la vida de las personas es solamente ser. No es lo que tenían, era lo que eran. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y la ropa, dice Jesús. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves del cielo? Es tiempo de reevaluar el valor de nuestras vidas. Nuestra vida es tan valiosa para Dios que a nosotros nos toca perderla. Porque Él es el que le puso el valor, no yo. Cuando yo le pongo el valor a mi vida, lo baso en cosas que puedo ver, cosas tangibles, en medallas de oro que me hacen ser mejor, aunque no me hacen ser suficiente. Es una paradoja. Saber morir para saber vivir. Hemos escuchado esto varias veces. Una paradoja es una contradicción de la misma realidad. Si queremos vivir, necesitamos aprender a morir. Juan 12:25, lo leí al principio. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. ¿Cómo morir para ganar la vida? No tiene sentido. Y es que el valor no lo ponemos ni tú ni yo. El valor no lo pone el vecino, el valor no lo ponen mis padres, el valor no lo ponen las otras personas, el valor no lo ponen las circunstancias, el valor de mi vida no lo ponen lo que he logrado, los títulos que tenga o que he adquirido a través de la vida. No lo tiene el valor de mi vida los carros que manejo o el tipo de casa donde vivo. El valor de mi vida no está por el tipo de comida que ingiero. El valor de mi vida no está por si mi cuerpo se ve lleno de músculos, así como el mío, o se ve de otra manera. El valor de mi vida no está en cuán gorda está mi cuenta bancaria. El valor de mi vida no está en cuántos lugares he visitado. El valor de mi vida no está en cuántos derechos tengo, en los derechos que he adquirido porque nací en un país. El valor de mi vida no está involucrado con el color de mi piel o con el tipo de casa donde nací o el tipo de país donde nací o el tipo de pasaporte que tengo. El valor de mi vida no está en si he venido a este país como peregrino o como asilado o como ilegal. Ese no es el valor de mi vida.
el valor de mi vida lo da Dios. Y hoy quiero orar por algunos de ustedes que han perdido el valor de su vida. Por algunos de ustedes que no se creen lo suficientemente valiosos como para emprender algunas cosas, como para restablecer esa relación con Dios que necesitan tener. Hoy quiero orar por aquellos de ustedes que como segundo posiblemente se tomaron muy en serio lo que alguien les dijo, como alguien los llamó, el nombre que alguien les puso en algún momento. Se lo creyeron demasiado y ahora su valor se ha ido 3 grados bajo perro. Hoy quiero orar por algunos de ustedes que piensan que su vida no vale lo suficiente como para estar vivos en este momento. Porque para Dios, usted, su vida, es la inversión más grande que Él pudo haber dicho. ¿Me permite orar por usted? Y quiere orar conmigo. Y quiere rededicar su relación con Dios y hacerla más fuerte. Encontrar el sentido del valor de su vida. Porque en cuanto usted pierda su vida más, va a encontrarla más. Y Señor, oro por aquellas personas que detrás de esta pantalla están necesitadas de una palabra de ánimo. Están necesitadas de valor. Y Señor, yo quiero compararme con la alcancía que tiene un hueco. Y le he estado poniendo cosas diferentes para encontrar valor, sin saber que tú ya me diste el valor solo porque soy la alcancía, el vaso de barro. Que tú me has hecho especial porque tú pusiste tu imagen en mi vida. Porque soy hecho por ti, por tu mano, a imagen y semejanza tuya. Y oro por aquellas personas que todavía no han entendido este concepto y hoy pido en el nombre de Cristo que puedan recordar el valor de su vida solamente porque Cristo los ha hecho valiosos. Porque somos la inversión más grande que Cristo hizo en esta tierra. Una vida que tiene su imagen. Oro por aquellos que están pensando en suicidarse, para que tú pares esos deseos y les recuerdes cuán valiosos son, más que las aves del cielo. Oro por aquellos que se ven a sí mismos como menos, para que tú les recuerdes que tú los has hecho el tesoro más grande y que tú diste tu vida por venir a buscarlos. Oro por aquellos que están enfocados en sus derechos para encontrar el valor de su vida, en lo que han hecho. Oro para que tú les recuerdes que el sacrificio de nuestra vida debe ser puesto en el altar cada día para ser quemados y ser hechos una ofrenda agradable a ti. Gracias por darle valor a nuestra vida. Si la encontramos en ti, vamos a estar más que satisfechos. Mi oración es por la gente que necesita esta palabra hoy, para que tú los alcances donde quiera que estén, en cualquier momento de la historia, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y oro en el nombre de Jesús, el que le da sentido a nuestra vida. Amén. Nos vemos la próxima. Ok, bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por compartir el sillón y ese espacio que nos dejaron. Ahora se va a quedar vacío por la semana, pero lo más importante, para que no nos olviden, es a través del mensaje de Ray aprendimos muchas cosas. Y es difícil a veces recordar todo y cómo ponerlo en práctica. Entonces, de verdad que los motivamos a que escojan una cosita o dos que puedan recordar y que puedan poner en práctica esta semana para que puedan mantener su fe activa y no olvidarse de la palabra de Dios que está calada en nuestros corazones. No olviden seguirnos en las redes sociales de Instagram y Facebook o suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo para que puedan escuchar los anuncios de lo que viene en las próximas semanas. Los queremos mucho, los amamos, los extrañamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.